pero sí que creo que, no voy a decir nombres, pero yo creo que el mercado ahora mismo está poniendo a muchos fondos en su sitio. Me la había mirado muchísimo, o sea, tenía todo, me había leído todos los reports de arriba abajo, 300 páginas, todo, la controlaba muchísimo, pero me daba un miedo a perder dinero que no te puedes imaginar. O sea, yo le tengo mucho aprecio a mi dinero, mucho aprecio. Este episodio está patrocinado por Quarter, la aplicación con la que podrás estar al día de toda la información de las empresas que sigues como si escucharas un podcast. Descárgate la app y empieza a escuchar las presentaciones de resultados de empresas que han publicado recientemente, como Adobe, Oracle o Tesco. Todo 100% gratuito y disponible tanto para dispositivos Android como Apple. ¿Cómo estás, mi querido Rodrigo? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal, Sergio? ¿Todo bien? Aquí me pillas en Oslo ahora mismo, trabajando un poco, bueno, teletrabajando en este caso. ¿Tú qué tal? ¿Qué tal estás por ahí? Pues genial. Muy contento por hablar contigo y también por volver a ponerme delante del micrófono, que como muchos habrán notado, el podcast lleva un periodo de ausencia notable, unos 4 o 5 meses. Y bueno, primero tengo que pedir perdón porque muchos me habéis comentado por mensaje directo y por mail si es que había dejado el podcast, si había acabado, si volvería y bueno, agradezco mucho el interés. La verdad es que han sido una mezcla de situaciones que entre algún negocio que ha salido, también, bueno, aprovecho para comentar que estoy empezando a escribir un pequeño libro que ya está cogiendo forma, al que también pues le he dedicado bastante tiempo, y luego aparte que también me he enfocado bastante en el Club de Alfa Positivo, a seguir aportando ahí mucho contenido, como siempre, nuevos cursos, nuevos análisis de empresas y bueno, y al final pues el podcast lo he ido dejando como una segunda prioridad siempre, hasta que ha llegado el punto de decir, bueno, tengo que volver aquí a ponerme una fecha. Y lo que había pensado es que para que me fuera más fácil y para volver a generar esa ilusión que da cuando emprendes un proyecto como un podcast, lo que había pensado es hacerlo con otra persona, con un colaborador. Y bueno, y se lo comenté a Rodri, le encantó la idea, así que Rodri, bienvenido al podcast de Alfa Positivo, ya no como invitado, sino como colaborador oficial. Muchas gracias, la verdad que echaba de menos tus podcasts y al final te hemos podido convencer, ¿no? Sé que estos meses has estado cobrando el paro de Alfa Positivo Podcast y bueno, por fin retomamos un poco esto, que yo creo que se había quedado un poco en el aire, ¿no? Y se echaban falta. Ahora el problema, Sergio, es que te han salido muchos competidores, ¿eh? Porque ahora mismo, joder, en la amalgama de podcast que hay puedes elegir el que quieras. Yo me acuerdo que en 2020, cuando empezaste, yo creo que fuiste de los pioneros, ¿no? Me acuerdo que fuiste el primero en traer a Gabriel Castro, la superestrella de gestores de España, y estoy seguro que Gabriel no hubiera sido lo mismo sin tu podcast. Sí, no te puedes despistar en este mundo. Para los que se lo hayan creído, no existe un paro para los podcasters. Se tienen que buscar la vida, se tienen que buscar las habichuelas de otra forma. Pero sí, ahora nuestro objetivo es, como diría Donald Trump, make Alfa Positivo great again, ¿vale? Volver a recuperar terreno que hemos perdido. Tendríamos que hacer una gorra con ese hashtag, ¿eh? O ponerlo en Twitter o algo para que se ponga un poco trendy. Me gusta la idea, pero bueno, ese es nuestro objetivo, volver a ser uno de los podcasts revelación de finanzas en español y nada, encantado de contar contigo para volver a conseguir ese objetivo.
Y nada, había pensado que para este primer episodio podríamos hacer un poco de presentación, tanto de ti como de lo que vamos a ver, porque también vamos a ver algunos cambios, vamos a hacer cosas nuevas, también otras cosas que todavía no sabemos, pero que se nos irán ocurriendo. Así que, bueno, tengo que decir que ya hicimos un podcast conociéndote a ti como inversor. Pero es que hace 2 años en el mundo de la inversión son muchísimo, y si tenemos en cuenta los 2 años que han sido, pues es casi un máster de vida de la inversión, ¿no? Así que te propongo que nos refresques un poco cómo ha cambiado tu vida desde entonces, tu visión de la inversión y todo, ¿no? Si quieres empezamos por la parte más de life update, porque en la entrevista cuando la hicimos tú vivías en Oslo. Ahora, en este momento estás en Oslo, pero ya no resides ahí. Exacto. ¿Cómo ha ido esa transición? Bueno, yo soy, o bueno, yo el día que me entrevistaste por primera vez, pues era un inversor particular con unas ganas tremendas de saltar al mundo profesional de la inversión. Y a día de hoy, pues puedo decir que es algo que he conseguido, ¿no? Después de estos 2 años. Mi carrera, pues seguramente como inversor privado o inversor amateur, pues empezó en 2018, por lo típico de escuchar el value investing y tal. Fui ganando conocimientos, fui formándome pues en la universidad, con alguna optativa, pues en Twitter también me abrí una cuenta. Al final pues empecé a compartir mis propios análisis con otra gente y se podría considerar que soy un analista un poco self-made man, ¿no? Que me he hecho a mí mismo. Mucho por la experiencia al final de inversor privado, pues he conseguido mejorar mucho mis conocimientos y luego pues a través de la firma en la cual trabajo ahora, se llama Trigo Capital, pues he mejorado mucho más ciertas facetas que igual yo como inversor privado no podía llegar. Yo tenía unas ganas tremendas, mi background, mis estudios son de ingeniería, vivía en Oslo, tenía un puesto bastante bueno en condiciones laborales en una consultora de energética, dedicada más a los mercados energéticos, y de la noche a la mañana pues decidí que lo dejaba y que me volví a España y me iba a poner a buscar trabajo de inversión. Y después de 6 meses, pues conseguí que me dieran la oportunidad. Y al final, pues bueno, salieron un par de proyectos interesantes para poder trabajar en el mundo de la inversión. Y al final, pues pude elegir el que yo creo que era más acorde a lo que yo estaba buscando. Ujú. Sí, me acuerdo precisamente de eso, que comentamos lo de quemar las naves, que en ese momento dejaste un Exacto. trabajo sin tener nada, no como otros que buscan trabajo y cuando ya encuentran otra cosa ya dejan su puesto actual, sino que tú lo dejaste todo, te mudaste, empezaste a publicar artículos en profundidad, uno de los mejores artículos que podías encontrar desde luego en la web. También te sacaste el CFA, me parece que vas por el level 3 ya, si no me equivoco. Luego, No, si el quieres... nivel 2. ni- Te iba a presentarme para el nivel 2, pero justo me contrataron en el hedge fund y quedaban 2 meses, para un mes y algo para presentarme, y fue algo que tuve que dejar porque además justo ese último mes es el más importante prácticamente, que es el que te dedicas a hacer muchos test y a repasar todo. Entonces, bueno, decidí que aunque había pagado 1.000 euros por la inscripción, que la tenía que dejar pasar porque encima las primeras semanas y los primeros meses en el hedge fund pues fueron bastante intensos. Trabajos de 10 horas todos los días. Sí, sí, la verdad es que es difícil de compaginar, pero bueno, ya solo aprobar el primer nivel, pues ya es de mucho mérito. Y al final, pues Sin como duda. dices, pues consigues ese puesto de analista financiero profesional en un hedge fund, Uh -huh. lo que estabas buscando.
¿Cómo fue esa búsqueda? ¿Cómo fueron esos meses? ¿En qué te centraste o cómo lo enfocaste? Bueno, pues al final es remar un poco a la deriva, ¿no? Y sin saber hacia dónde vas a veces, ¿no? Y mucha soledad, ¿no? A la hora de aplicar. Ya me pasó a mí cuando en mi último año de máster en Noruega, cuando estaba estudiando allí, me acuerdo que empezaba a aplicar y digo, joder, es que creo que tengo un buen currículum o de los mejores y sin embargo pues te rechazan, ¿no? De muchas aplicaciones y yo creo que en el mundo ingenieril es más fácil entrar en ciertas empresas, pero en el mundo financiero y especialmente el de inversión y especialmente el de equities, que es el que todo el mundo quiere entrar, pues es más difícil, ¿no? Porque hay mucha más competencia, a veces pues muchas de las ofertas, por así decirlo, son OTC, ¿no? Que van over the market, o es out of the market, ¿no? Sí, sí. Over the counter. No me acuerdo cuál era. Pero básicamente son ofertas que no son públicas, ¿no? Y te van por el boca a boca. Pues al final, si tú eres un gestor de un fondo y llevas igual trabajando o hablando con ciertos inversores privados o ciertos analistas que aunque no tengan nada que ver de la inversión, pero bueno, te vas pasando información, sabes cómo trabajan, pues al final tienes afinidad, ¿no? Por contratar ese tipo de persona más que un outsider que de repente pues aplica y tiene aunque sea un currículum interesante, pero al final pues tiene su riesgo, ¿no? Entonces, bueno, al principio fue mucha travesía en el desierto. Te podría contar miles de experiencias que he tenido. Yo he tenido experiencias en España de tener una entrevista y que el que me vaya a entrevistar no aparezca. Y eso me ha pasado a mí. A las 6, un martes a las 7 de la tarde o a las 6 de la tarde en una oficina. Eso me ha pasado. Luego, pues también hay ciertos sesgos en la industria de que si, por ejemplo, tienen dos perfiles, un perfil que igual tenga algo de experiencia en el sector y otro que no, pues siempre va a tirar al que tenga algo más de experiencia porque si le sale bien, nadie le va a felicitar al que lo contrata, pero si le sale mal y ha contratado al que no tiene nada de experiencia, le pueden cortar el cuello. Entonces, al final, por riesgos del que toma la decisión, pues muchas veces tienden a contratar a gente del sector. Entonces, bueno, es un sector muy difícil para entrar, pero bueno, a mí me dieron la oportunidad y la verdad que muy contento, ¿no? De haberlo conseguido. Sí, y ha sido difícil, ¿eh? Fueron 6 meses de decir, joder, tío, que no me ha salido nada, tengo buen currículum, no sé, o sea, tocando muchas puertas. Al final, también yo creo que también por mi forma de ser, también he sido muy pesadete, de intentar, pues eso, tocar las máximas puertas posibles y al final, pues, demostrar también en una aplicación de que tienes muchísimas ganas y que tú eres el adecuado y no el resto. Porque al final tú tienes que ponerte en el otro lado de la situación, ¿no? Un tío o una tía pone una aplicación para su propia empresa, le van a llegar 1000 currículums, 100 van a ser buenísimos y tú tienes que diferenciar no solo de los 1000, pero sino de los 100 también. Entonces, bueno, yo, por ejemplo, opté por crearme la página web, intentaba cuidar mucho el formato, que fuera un poco más tipo sell side de equities, que, bueno, pues al final es una manera de contrarrestar que no tengo experiencia, pero por lo menos la gente ya ve que le echo muchas ganas y que también, pues, tengo bastante metodología y que quiero hacer las cosas bien, no soy un chapuzas. Entonces, bueno, trabajé mucho eso y al final, pues yo creo que ha sido una de las cosas que seguramente hayan hecho que yo pues esté en el puesto de trabajo que estoy ahora. Uno, porque al final demuestras eso, muchas ganas, y dos, porque también te hace mejorar, ¿no? El hecho de escribir reports de 70 páginas en inglés, como alguno que he hecho, bien editados y con un buen formato, pues igual no todo el mundo lo hace, ¿no? Yo recuerdo, no sé si me llegaron un par de tesis por un amigo que había hecho un concurso de tesis y tal, y joder, yo vi
todo el formato, simplemente el formato de las tesis, y hay mucha gente que le cuesta mucho eso, ¿no? Entonces ya el hecho de hacer bien una tesis y dedicarle tiempo al formato, pues ya demuestra mucho, ¿no? De lo que puedes hacer. Ujú. Sí, sí, totalmente. Me encanta que digas que tienes muchas anécdotas con esa búsqueda de trabajo, porque vamos a tener muchos podcasts en los que vamos a tener tiempo de contarlas todas. Y totalmente No de sé si, acuerdo yo creo en, que se pueden contar, ¿no? O sea, no hay problema, no hay nadie que se vaya a sentir ofendido Mm, ni nada, ¿no? esperemos que no. Esperemos que no. A ver, depende de la historia que nos vayas a contar, Rodrigo. Ahora me has asustado. Pero en principio no debería. Y lo que comentas de los equipos de recursos humanos es un poco así, que juegan bastante a no perder, ¿no? Juegan a no cagarla. Exacto. Nadie les va a poner una medalla por descubrir un gran talento, pero sí que se pueden llevar un buen marrón si contratan a alguien que no es el adecuado. Pero me acuerdo que en ese momento de búsqueda de trabajo es un poco lo que has comentado de que eras pesado. Yo me acuerdo que muchas de aquellas ofertas te llegaban precisamente de todos los profesionales a los que conocías y que les decías abiertamente que estoy buscando un trabajo, a ver si sabes de alguien, a ver si conoces a alguien, a ver si te suena algo, y al final te vas haciendo así tu pequeña red de contactos a los que a todos les vas a venir a la cabeza cuando salga algo, y a veces estás posicionado para conseguir un puesto que aún no ha llegado al mercado y no se ha publicado en la web de la empresa, etcétera, ¿no? Y yo creo que eso es un poco lo que vi y que me gustó, y que cuando lo veía dije, es que es cuestión de tiempo que lo consigas. Y ahora, una vez Perdón, ya... sobre ese inciso, totalmente. Al final, yo he entrado en muchos procesos porque ha habido cierta persona que ya ha trabajado conmigo o que me conoce y sabe que analizo bien o que trabajo bien, que me recomienda privadamente. Y te saltas muchos pasos. Al final, pues te dan esa oportunidad de la entrevista y poder demostrar de lo que vales o si les interesas. Sin duda. Y luego, pues mira, yo te voy a decir, muchas entrevistas que yo he tenido con gente conocida del sector, pues al final luego me ha servido para seguir hablando con ellos. O sea, yo ahora mismo, aunque tenga trabajo, pues hay cierta gente con la que todavía tengo relación y nos pasamos información de análisis y comentamos X de empresa o W. Eso pasa mucho. Y yo la verdad que durante el proceso también de aplicar, también he conocido a mucha gente en el sector que igual de otra manera o en otros procesos no hubiera conocido. Y ahora, una vez ya que podríamos decir que llevas ya un año como profesional de la inversión, ¿qué dirías que es lo que has aprendido o en qué has mejorado? Porque, claro, cuando somos inversores privados, pues tenemos nuestra metodología más o menos desarrollada, tenemos nuestra forma de trabajo, tenemos nuestro método de organización, pero cuando llegamos en este caso, a un fondo de inversión o un hedge fund, pues nos damos cuenta que no trabajamos solo nosotros, sino que trabajamos en equipo, que tenemos que transmitir información y comunicar aquello que vemos a otras personas, y ahí la cosa cambia, ¿no? Totalmente. Yo sí te diría una cualidad o habilidad que he mejorado en el último año y gracias a entrar al sitio donde estoy ahora, es la comunicación. O sea, saber comunicar bien a tu audiencia, pues una tesis, por ejemplo, una tesis de inversión. Saber cómo tienes que estructurarla, como si fuera prácticamente, pues eso, un cuento, o que en la mente de la gente pues le sea mucho más fácil de seguir en una primera lectura. Luego también otro tema que igual como inversor privado pues descuidas un poco es el tema de los formatos. No tanto el de los documentos, que yo creo que ahí sí que ponía bastante el foco, que también he mejorado, pero más en el tema de modelaje de Excel. Es algo que he mejorado mucho en los últimos meses.
También le he dedicado bastante tiempo a utilizar lo que se llaman los shortcuts en Excel para poder ir más rápido, ¿no? Y ciertas... Al final tampoco son tantas lo que tienes que aprender, pero hay como 4 o 5 cositas que te hacen ganar mucho tiempo y que te hace que un modelo de Excel sea mucho más fácil para una persona que igual no lo ha creado, ¿no? De leer. La estructura de un modelo de Excel pues es algo que he mejorado muchísimo, ¿no? Y eso al final es consecuencia de que yo trabajo ahora para alguien y mi trabajo se lo tengo que enseñar a alguien. Antes, pues mis modelos eran para mí. Entonces, con que los entendiera yo, me valía. Y bueno, pues eso ha cambiado bastante. Digamos que, por así decirlo, la parte de modelaje de Excel pues se ha profesionalizado bastante, ¿no? Uh-huh. ¿Trabajas ya en Excel sin tocar el ratón? Sí, o sea, sí que puedo. Se acaba de apagar la luz, pero bueno, problemas del directo. Pero sí, o sea, normalmente no utilizo el ratón cuando estoy en Excel. Sobre todo picando datos. Y son algunas cosas que son un poco diferentes porque quiero ver unas cosas u otras, pues sí que utilizo el ratón. O al final tengo, pues eso, tengo 3 pantallas, que en una está igual el annual report, el otro está el modelo y en otro normalmente tengo Spotify o algo en la pantalla número 3. Entonces, bueno, Así pues me al gusta. final, si quiero moverme si quiero moverme a la otra pantalla y tal, pues sí que tengo que utilizar el ratón, que también se podría utilizar un shortcut, pero me parece mucho mejor utilizar el ratón. Creo que los shortcuts están bien, pero un poco balanceado. Sí, sí, sí. Bueno, me gusta que seas usuario de Spotify porque, como sabes, aquí le tenemos un gran cariño a la empresa y también hablaremos mucho. No, Por otra parte, mi Spotify es mexicano, para que te hagas una idea, para pagar menos. O sea que igual no estás tan feliz. bueno, todo MAU cuenta, todo Monthly Active User suma. No, y aparte, ¿qué dices lo de la modelización? Justo este verano hemos publicado en el Club de Alfa Positivo un curso de modelización financiera en Excel y gran parte del curso es presentación de datos y presentación de información y ser capaces Organizarlo. de organizarlo y de después Y editarlo. Muy importante. sí, pero Que y también toda la parte de gráficos y visualización de datos es muy importante, porque tú cuando le presentas una idea a alguien no le das el Excel normalmente, le das gráficos y luego a partir de esos gráficos tú puedes argumentar tus ideas o tus razonamientos que veas ahí, ¿no? Pero sí, totalmente de acuerdo. Y lo que has dicho, ¿no? Cómo cambia cuando trabajas en equipo esa estandarización de los formatos, de las presentaciones y de la organización. Totalmente. Y ahora, ya más a nivel privado, hemos dicho bueno, que hemos tenido 2 años bastante intensos para un inversor. Cuando empezamos, pues seguramente que ahora si vemos aquella entrevista, pues muchas de las cosas que decimos nos llevaríamos las manos a la cabeza. Así que, ¿cómo dirías que ha sido un poco tu evolución desde entonces como inversor privado? Pues fíjate que mi cartera personal igual en 2 años no ha cambiado prácticamente nada. O sea, sigo con prácticamente las mismas posiciones. Y eso que seguramente controle 20.000 empresas más. Sigue Macerich ahí. Me acuerdo que... Macerich, cuando hicimos el podcast, estaba en 11 o algo así. Sí, había subido, que estaba normalmente en 8 o 9. Estaba en 11, que estábamos tú y yo con una sonrisa de locos. Que era en diciembre, que todavía no había pasado el enero este que se fueron todas arriba. Y luego subió a 24. Yo vendía 23,90. Vendía 23,90 y tú me dijiste, yo te pregunté, ¿tú qué? ¿Has vendido o qué? Yo vendí y me vendí unas puts además, porque las quería, había muchísima volatilidad y me vendí unas puts a 3 meses que te daban un 12%, un 15% de rentabilidad. Y me las vendí a 11. O sea, te daban
1,50, algo más de 1,50 por el strike a 11. Y nada, esas tampoco se ejecutaron. La verdad que dije, oye, si si me las devuelven, porque fue todo esto del tema de, ¿cómo se llama? Del foro De estadounidense, Reddit. de Reddit, que las pumpeó. Y yo dije, oye, mira, pues aquí hay boleteadas, yo las vendo, las vendí y dije, pero estas a 11 las quiero otra vez. Y al final esa pues ha sido seguramente la transacción en la cual he ganado más dinero, pero by far. Porque era Qué de bueno. mis principales posiciones con AirCap, que también pasó de estar en 20 y algo a 60 en nada de tiempo. Y la verdad que es que fue un mes que yo no sé si hice un 100% o no sé si hice un 70% de toda la cartera en un mes y medio. Luego ya no ha vuelto a pasar. O sea, de esas ganancias hemos compensado pérdidas de otros meses y de este año sobre todo. Pero bueno, la verdad que fue brutal. Y luego las demás, que son, creo que tenía Crestita o LSI, alguna más polaca también, que fui analizando durante el año, pues siguen siendo, tengo la misma cartera prácticamente que hace 2 años o un año. No he tocado nada. Así que, pues por ejemplo, una que analicé bastante deep y que me parecía muy buena, que fuera una de mis principales posiciones, fue la de Caixa Prosperity. Pero una vez pasó todo esto de que el cash estaba desapareciendo y yéndose a la matriz, yo dije, mi tesis de la parte fundamental se ha cumplido porque el negocio va de puta madre, pero aquí no hay una alineación de intereses porque lo que interesa es que la matriz no quiebre. Entonces, nada, yo vendí y ya está. Y asumí que fue un error, no por la parte fundamental, que muchas veces es lo más importante, sino por la parte de skin in the game. Y bueno, esa ha sido la única. La única sí que vendí, que he vendido en el último año, creo. Qué bueno, qué bueno. Alguna sí, ¿no? Y otra, Tackley Machinery, que creo que hice un 50% así. Luego está el tema este, también lo del real estate en Asia, porque esta empresa lo que hacía es alquilar maquinaria a las constructoras. Y no lo dije, bueno, está muy barata, pero la verdad que es que ahora mismo no es momento de estar aquí. Y la vendí, me daba un dividendo del 15% de yield, me lo llevé al bolsillo, también subió el precio de la acción y dije yo, bueno, hay otras cosas mejores, o podemos ampliar de LSI o alguna de estas que iba un poco peor. Y ya está. No he hecho ninguna transacción más, la verdad. Sí, sigo con AirCap. Macerich no. Ahora Macerich, por ejemplo, creo que está a unos precios interesantes, pero el problema es que han pasado 2 años y no ha bajado deuda. Y claro, allá también te vienen los tipos de interés. No estamos en el mismo momento o no lo veo yo igual ahora que en 2020. Entonces, bueno, por ahora estoy alejado. La gente no está para ir a centros comerciales ahora. Exacto, y estoy muy preocupado por la parte de consumo. Yo ahora mismo no tocaría o llevo ya un año diciéndolo, no, un año diciéndolo no, pero desde abril o así, que empezó la inflación, decir, no, el consumo va a tardar en slow down, en ralentizarse, pero es que se va a ralentizar porque la gente está quemando cash que ha estado ahorrando durante el COVID, pues ahora no nota tanto la inflación, pero claro, eso tiene un límite, ¿no? Y de hecho lo estábamos viendo el otro día en Twitter, creo que lo dijo Luis Torrás, que el tema de que el saving, el, el ahorro total en Estados Unidos estaba en mínimos. Se había caído desde, no sé si eran 4.000 billions a 600. O sea, había caído un 80, un 90% del ahorro total. Y el saving rate, pues estaba en mínimos de 40 o 50 años, que está al 2,5 o al 3,5%, que es muy poco. La gente no consigue ahorrar. Y eso se va a notar sobre todo en el consumo. Así que cuidado con empresas de consumo y sobre todo empresas que estén apalancadas en consumo. Bueno, veo que el CFA realmente sirve para algo y te veo muy puesto con la macro, Rodri.
Te veo No, bien, yo creo ¿eh? que es sentido común, ¿no? Al final pues yo lo noto en la gente, o sea, yo hablo con, yo qué sé, con mi familia o es que lo ves en el día a día, o sea, antes yo gastaba igual 300 euros o 400 euros de comer al mes y ahora tienes que gastar 600 o más. Pues y esos 200 de diferencia, pues a la gente normal no les han subido el salario. Y es que la gente, no sé si creo que el salario medio en España son 1.600 euros o algo así, que es mucho dinero. Luego tienes por otro lado las hipotecas que te van a subir sobre todo o sea, las variables. Eh, el petróleo también mucho más caro, es consumo que consumes cada mes. Entonces, si ahí ya te estás quitando, o estás sumándole un coste adicional de vida de 400 euros al mes, pues son 400 euros al mes que dejas de consumir en consumo que no es necesario para ti para vivir. Sí, sí, pero lo que dices que es sentido común, eh, estoy totalmente de acuerdo, pero después hablas con cualquier persona y se percibe de una manera distinta. Y eso no se ve así. Por eso digo que eso es porque ahora, aunque tú no lo veas, tienes un background de macroeconomía mucho mayor. Y eso es buenísimo. Y se nota. No sé si te lo he dicho Y me gusta. nunca, pero yo tengo 2 años de economía. Yo Me parece. estudié a distancia en la UOC, en la Universidad Oberta de Cataluña, mientras hacía la carrera, pues me fui cogiendo un par de asignaturas cada año. Cogía 3, 4 cada semestre, perdón. Y bueno, al final lo pausé porque ya no daba más, o sea, no podía con todo, pero la verdad que me sirvió mucho porque yo era muy curioso en el tema de economía, de tanto la micro como la macro, de entenderla bien, porque me parece que tiene unas dinámicas que luego son muy importantes a la hora de, por ejemplo, aplicarlo a la inversión, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esa sí que me ha servido mucho, ¿no? Esas horas que he echado de estudio en economía, pues al final sirven. Bueno, no sé si la economía que puedes llegar a estudiar en una universidad puede ser la mejor para aplicarla después a la inversión. Tengo mis dudas, lo sé de primera mano. Pero bueno, vamos a tener muchísimo tiempo y muchísimos episodios por delante para hablar de economía, para hablar de China, para hablar de centros comerciales, para hablar de empresas de consumo, de todo lo que vemos a nivel macro y a nivel micro, porque vuelve oficialmente el podcast de Alfa Positivo. Vamos a intentar mantener la periodicidad semanal, aunque Rodri, te avanzo de que aunque ahora estemos muy animados y muy ilusionados, hay momentos en que se hace cuesta, porque al final hay temporadas en las que vamos más liados, en las que hay presentaciones de resultados y tal. Así que, bueno, intentaremos mantener esa periodicidad semanal, pero bueno, como dicen los influencers, se vienen cositas, se vienen cositas. Se vienen Pero, cositas. pero bueno, ya podemos avanzar algo, que es qué vamos a ver un poco. Has comentado que vamos a ver entrevistas, pero no sé, también yo te he comentado que también me gustaría hacer episodios temáticos nosotros para hablar de nuestras cosas y temas de más actualidad, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que podemos cambiar un poco los diferentes formatos, ¿no? Que la base sea pues traer invitados que nos hablen de un tema específico o hacerles también una entrevista, de conocerlos mejor, más a fondo, hacer esto pues como si fuera una conversación, ¿no? En un bar, tomando una cerveza con otra persona pues que ya le conocemos de antes, ¿no? Y yo la mayoría de los que vamos a traer pues ya tengo una relación previa con ellos. Luego también creo que es interesante un poco pues hacer también un típico de preguntas y respuestas, ver lo que a la gente le interesa, un poco de feedback, ¿no? Y un poco cambiar el formato dependiendo de lo que la gente también quiera escuchar. Al final, pues 2 tíos hablando de cosas que a nadie le interesa, pues, pues la verdad que no es la mejor idea, yo creo. Yo creo que la parte de temáticas también está guay, ¿no? Enfocarnos en un podcast específico, yo que sé, vamos a hablar solo de China, ¿no?
o de la inversión en China? ¿Qué te has encontrado ahí? Yo ahí sí que, por ejemplo, puedo hacer, pues tengo mucha experiencia, ¿no? De cosas bonitas que me han pasado y cosas feas. O líneas rojas, ¿no? O que han ocurrido pues, entrevistando al CEO de una empresa y que te diga pues unas barbaridades que quieres acabar la cola ahí. No sé, yo creo que tenemos, lo bueno es que tenemos mucho contenido, ¿no? Ujú. Simplemente hay que darle un formato y ponerse a grabar. Sí, sí, yo tengo esa sensación que cuando empecé a hacer el podcast, pues la gran mayoría de episodios eran entrevistas y luego lo que no eran entrevistas eran episodios hablando yo solo. Entonces tengo la sensación como que tengo muchas cosas que historietas, anécdotas, cosas así también que me han pasado, pero que nunca las he contado porque el formato ha sido o entrevistando, entre comillas, a un invitado o hablando de una temática concreta, ¿no? Entonces creo que puede estar bien. Aprovechamos también para que el que esté escuchando y tenga alguna sugerencia o alguna idea de invitado que le apetece escuchar o que cree que se lo puede pasar bien aquí, pues que nos la deje. Y también lo que has comentado del formato de preguntas, voy a dejar una página en alfapositivo.com en la que los oyentes van a poder dejar preguntas tanto por escrito como en notas de voz que publicaremos aquí en el podcast y bueno, y que las iremos contestando sobre la marcha. Así que dejaremos el enlace también por todos lados para que la gente pregunte o deje una sugerencia de cualquier cosa que quieran que comentemos en el podcast, que eso siempre está bien. Así que en alfapositivo.com/pregunta, ahí lo dejaremos todo, tanto para sugerencias como para preguntas. Estaría bien, ¿eh? Las notas de voz a mí me gustan, ¿eh? Ahí escuchar realmente, ¿no? A la gente que escucha el podcast también, dar opinión o hacer una pregunta sería interesante. Sí, pues animamos aquí a todo el mundo a que deje su nota de voz y nos haga su pregunta, lo ¿Eso lo envías por comprometida que email? quiera. No, no, no. Está en la página web, se puede dejar. Hay un Entendido. botón que le das a grabar y puedes dejar tu mensaje. Como una nota de audio que me dejas por WhatsApp siempre, de estas de 4 minutos, pues igual. Así que encantados de escucharos a todos. Y bueno, yo creo que ya hemos hecho un poco, ya hemos puesto el caramelito en la boca para que la gente se vuelva a reenganchar al podcast. Y aparte, también vamos a contar con Rodrigo en el club de Alfa Positivo. Va a estar ahí echando una mano, ¿verdad? Sí, me ofreciste que participara y la verdad que me parece algo muy interesante, ¿no? A mí, eh, mi trabajo del día a día es el de trabajar en el hedge fund, pero siempre me gustaría pues seguir contactando con gente y hablando con diferentes personas o inversores privados sobre inversión. Y yo creo que también Ujú. yo creo que es un canal muy bueno, ¿no? Para satisfacer lo que yo estoy buscando. Aparte, pues bueno, creo que también vamos a publicar de vez en cuando alguna empresa que sea un poco más análisis, pero que tenga un aprendizaje, ¿no? Para el inversor privado. Decir, mira, pues en esta empresa tal, hace tal, pero pues tiene esta peculiaridad a la hora de, por ejemplo, enfrentarse a una valoración. O, por ejemplo, un KPI muy importante de esta empresa, pues es tal. Aquí tienes que hacer este ajuste por algo. Yo creo que tengo una lista bastante gorda, o sea, bastante grande con miles de ejemplos, o sea, con cientos de ejemplos que podríamos traer en el club. Y así la gente pues aprendería, ¿no? Ujú. Es un poco lo que yo tengo pensado. Sí, es un poco como lo enfocamos, ¿no? Yo, junto con todos los colaboradores, pues aparte de todos los cursos que hemos publicado y que seguimos publicando, pues todos los análisis de empresas que llamamos análisis, pero tampoco son análisis puros,
los enfocamos desde el punto de vista de un caso de estudio. Es decir, viendo cómo podemos aprender a través del estudio y la investigación sobre esa empresa, ¿no? Y en cada caso, pues se puede ver que hay que enfocarlo de manera diferente, que hay que enfocarse en unas cosas diferentes, bueno, que a una empresa quizá le asocias más peso de análisis a la parte del análisis de balance, a otra más peso al análisis cualitativo, ¿no? Y dependiendo del contexto de cada empresa, pues ves que es más flexible ese análisis. Así que encantado de contar contigo. Aparte, seguro que la gente está un poco cansada de escucharme solo a mí. Así que siempre está bien tener más cabezas dentro del club. Y no sé si te acuerdas de nuestra entrevista, que fue una de las que más gustó y fue genial y todo el mundo contento, pero no te hice nuestro cuestionario tradicional que teníamos en el podcast, que bueno, lo saqué un poco después, pero claro, ahora ya no te lo voy a poder hacer porque a partir de ahora serás colaborador. Así que he pensado que esta es mi última ocasión, mi última oportunidad para lanzártelo. Y aprovechando que estamos haciendo un poco de refrescar la memoria sobre quién era Rodrigo, pues yo creo que podría estar bien. ¿Tú cómo lo ves? Oye, pero Sergio, vale, yo lo hago, pero en el último programa de la temporada que hagamos te lo hago yo a ti. Porque, hombre, tú tampoco has respondido nunca, ¿no? En los podcasts. Hombre, en mi casa mando yo. A ver, tendremos... es negociable, es negociable. Vale, va, lo acepto. Acepto la propuesta. Pero, de momento, te lo lanzo yo a ti. Me he portado demasiado bien, aviso. O sea, no te voy a poner en ningún compromiso. Tenlo en cuenta tú también para cuando me lo hagas tú a mí, ¿vale? ¿Un blog o una newsletter que leas de manera religiosa? Pues no te creas que leo tantas, ¿eh? Desde que trabajo profesionalmente, estoy todo el día analizando o cambiando modelos o tal. Pero te podría decir dos. Una así nueva que me parece interesante, que siempre me llega cuando estoy en el metro y es que al final siempre la leo. Y es una tontería, pero la verdad que es divertida. Y es la que se llama Zumito o algo así en Twitter. Sí, es una newsletter, pues eso, que te cuenta el resumen del día de ayer de la bolsa. Va muy al grano, igual tardas 2 minutos en leértela, pone 4 chorradas, pero te enteras y la verdad que, no sé, el formato me parece perfecto. O sea, es que perfecto. O sea, y encima me llega cuando estoy en el metro, llegando a la oficina, y es que siempre me lo leo. Y luego otro más, que igual es más carta de inversor, pero sí que me la leo cuando hace updates, se llama Cederberg. Es un hedge fund que se enfoca solo en Asia. De hecho, lleva una castaña igual del 50% este año. Y siempre, pues, sí es cierto. Y cuenta, pues, cosas muy interesantes porque el tío creo que es del Reino Unido, pero todos sus analistas son asiáticos, son chinos o de Singapur. Tiene a 4. Y pues bueno, cuenta bastante de la macro y del sentimiento allí, pues por ejemplo, del tema que pasó con lo de la educación, el real estate, el consumo en China, ahora mismo todo lo que está pasando con las tecnológicas, la regulación. ¿Se ha Y la salvado algún verdad, sector? ¿Se ha salvado algún sector en China? la verdad que no. Pero bueno, ese es otro tema. Y de hecho el tío está suscrito a mi newsletter de New Vila. Porque él tenía creo que sí la sigue teniendo, tiene una posición de las property services en China. Y yo creo que le debió gustar o le debió llegar el report de Kaisa y se suscribió y me empezó a seguir. Y yo le intenté agregar en LinkedIn y digo, yo estaba ahí sin trabajo, digo yo, oye, pues si quieres cooperar o tal, yo perfecto, pero el tío ni me ha aceptado, macho. No me quiere. Es que Así que nada. eso no lo he comentado, pero
tu artículo de análisis de Caixa salió mencionado en su, bueno, no sé si era el annual report o un update, pero No, salió salió publicado por la en empresa. su newsletter. Sí, salió en su newsletter como si fuera una casa de análisis y yo, a ver, creo que soy un matado aquí en casa haciendo un report de una empresa china, ¿sabes? Pero bueno, tío, en plan, ellos en plan, la firma New Villa Equity Research pues ha publicado tal, si queréis meteros en la página web, pues este es el link, no sé, la verdad que estuvo guay. Yo me llevaba bastante bien con la IR y se lo mandé. De hecho, espérate, es que no sé, no, es que ni siquiera les mandé el report, me hablaron ellos a mí y fue porque el logo que había puesto eh, no era el de Caixa Prosperity, era el de Caixa Group y lo subí yo, el report, y me llamaron ellos o me mandaron un email, oye, hemos visto esto, te mandamos el logo de Caixa Prosperities adjunto en el email. Porque claro, el problema que pasaba, creo que no se podía conseguir el logo, no, o lo hacías como si fuera un screenshot de la página web o tal, o era muy difícil conseguirlo para ponerlo en la página web. Entonces, bueno, encontré uno por Google y en vez de coger el de la subsidiaria, pues cogí el de la matriz. Y ellos pues como que me llamaron un poco la atención, me dijeron, oye, esto cambiarlo porque tal, y la verdad que muy majetes. Y luego, bueno, pues la historia salió mal, pero bueno, por lo menos tienes esa experiencia, ¿no? Ese fue uno de los highlights de tu carrera. Salir ahí mencionado en la newsletter de una empresa, oye, no todo el Sí, mundo lo y en la consigue, ¿eh? newsletter, hay una newsletter que también está muy chula, se llama Asian Century Stocks. Ujú. Esa me nombraron también como una ¿Así? fuente para conseguir análisis en Asia Ujú. y que creo que la lleva un tal Fritz y la verdad que es muy majete. Sí. Y nada, lo recomendó porque hice creo que una tesis de un bono, que era el bono de Nagacorp, y lo recomendó. La verdad que muy guay. Ujú. Qué bueno, qué bueno. Hemos comentado el error de Caixa. Ahora coméntanos algún error de omisión. ¿Te viene alguno a la cabeza? Hay uno que es Paragon Technologies. Esa empresa, por no pagar un céntimo de más, eh, no me vendieron las acciones, porque además era muy líquida, eran 6 millones o 7 millones de market cap, era una patata, y que se llama PGNT, creo que es el ticker. Pues esa empresa, yo la estuve mirando a 3 y pico, sí, a 3 o a 2,8 o algo así, de repente se disparó a 6. Y, y me quedé yo con cara de tonto diciendo, es que tienes que ser tonto. Por un céntimo o algo así, o por 10 céntimos, por no querer subirla. Estuve allí como un mes intentando hacer posición y tal, y tampoco se vendió nada. Estaba el CEO también comprando, el tío, al mismo tiempo. Se metió igual, no sé cuánto, metió igual 100.000 euros, metió. Ese tío iba a machete. Y se disparó, creo que estaba ahora a 7 o a 8 llegó. Es una empresa que, bueno, tenía tres segmentos, pero el más importante era que vendía o vende ordenadores de Estados Unidos a Latinoamérica. Tienen toda la parte de distribución, sobre todo en Colombia. Y luego tenían otra pata que era más robotización en almacenes en Estados Unidos. Pero esa pata le iba un poco mal, pero la han conseguido hacer un turnaround bastante bueno. Y la otra no me acuerdo exactamente, pero era bastante pequeña. Y la verdad que nada, estaba muy barata. Estaba prácticamente. Ah, no, era Real Estate. La última era Real Estate que estaban comprando, creo que en Nevada. Estaban comprando bungalows o algo de eso. Eh, y, y la verdad que eso, era una empresa que estaba cotizando a caja neta y, y la verdad que me parecía muy interesante. Que era lo típico que querías comprar a un precio limpio. Estaba a No quería subir la 3,05. acción. No quería subir la acción. Porque a veces me he encontrado gente que solo le gusta comprar a precios justos. Es decir, si está a 3,15, se espera que esté a 3 o así, como si fuera a cambiar mucho. Yo creo que es algo de estudio, porque eso
a mí era el primero que me pasaba y lo dije, pero vaya tontería, ¿por qué tengo que comprarla a 9.0 justo y no a 9,05? ¿Qué más da? Y bueno, a veces por cosas así, pues se te puede escapar una oportunidad. Pero por lo que veo, está cotizando a PER 3 sin tener ni idea de lo que hace la empresa. Pero Sí, bueno, o sea, está barata, lo único que eso lo tienes que normalizar. Pero bueno, la verdad que no era la ganga que era antes, ¿no? Es que A3 era una locura. Pero bueno, sigue estando barata. Si me preguntas ahora mismo si sería interesante entrar, pues te podría decir que está también. Pero el problema es que ahora mismo es el mercado, bueno, pues hay muchas cosas baratas. Y que al haber podido comprarla a 3 y aunque esté a 6 y esté todavía más barata porque haya aumentado sus ingresos y porque sea una mejor empresa, ya cuesta más, ¿eh? Ese sesgo de anclaje duele. Bueno, ¿sabes lo que me ha pasado, Sergio, también? Que es que esto pasó, creo que el año pasado, más o menos, creo que fue. No la he vuelto a seguir. O sea, cuando se me fue a 6, ya dije, bueno, tal. No quiero saber La dejé. nada. No, sí, dije yo, bueno, pues ya se me ha pasado aquí el tren y ya está. Una bandera roja que tengas. Que no haya alineación de intereses en el management. Eso, 100%. Y segundo, que el capital allocation sea bastante meh. Porque eso te va a dar más desgracias a largo plazo que alegrías. Y si lo han hecho mal durante 20 años, lo van a seguir haciendo mal durante 20 años. Una herramienta, como se dice, sin la que no podrías vivir. Ahora que eres Excel, yo creo que profesional, ¿tienes 100% Excel. alguna...? ¿Sí? Excel, 100%. Excel, y así si nos ponemos así un poco más quisquillosos quitando el modelaje, yo creo que TKR es muy útil, sobre todo cuando estás haciendo screen o cuando estás analizando una empresa, porque yo al final, yo siempre me miro todos los anual, pico los datos y los meto en mi modelo. Me da igual lo que ponga TKR, pero por ejemplo, si estás mirando, ahora mismo, estábamos mirando Grupo Catalana Occidente, que son Insurance, y quieres ver un poco cuál ha sido el histórico, ¿no? Es decir, vale, esta Insurance pues ha hecho esto históricamente en 20 años, pero me gustaría saber qué han hecho el resto de Insurance. O sea, ver si esto que está haciendo, ver si Catalana Occidente, cómo ha ejecutado es lo normal en el sector o no. Entonces, pues gracias a TIKR va súper rápido. Te miras Mafre, lo que hizo en, yo qué sé, en 2008, que muchas veces es muy importante, por ejemplo, en Grupo Catalán Occidente es muy importante para ver un poco la situación de estrés, qué tal se comporta, pues eso, pues yo qué sé, pues, por ejemplo, con Qualitas, que estamos mirando también, que es una insurance en México de auto, o línea directa lo que pasa es que salió hace poco, pero eso te da una rapidez tremenda, o yo qué sé, te estás mirando una empresa de informática, quieres ver si los márgenes han comprimido o se comprimieron en X año o tal, pues te vas a las peers súper rápidamente en TIKR, ves el margen operativo y ya está. Y es que en el 99% de los casos lo que pone TIKR está bien. Que es una... O por ejemplo, yo que sé, cosas que no voy a mirar nunca en un report, es por ejemplo, no voy a ir uno a uno, cómo se ha comportado en los últimos 20 años las shares outstanding, por ejemplo. El número de acciones en circulación, pues te vas directamente a TKR y dices, coño, es que estos llevan recomprando 10 años seguidos. Cosas Sí, así, ¿no? sí. O sea, Y te da un que, snapshot súper rápido. y que lo tienes todo en un mismo sitio, tanto los transcripts como las presentaciones, como puedes ver los accionistas, que sí, que obviamente después siempre tienes que Eso no lo hacer double utilizo check. tanto. O sea, por Ah, ejemplo, la pues parte de transcript me gusta mucho más el de, no sé por qué, pero me gusta mucho más el de Seeking Alpha. Me he acostumbrado al eh, formato de Seeking Alpha y ahí y ya no hay Dios que me saque. bueno, Y esto tenemos Bloomberg también, ¿eh? sabes que lo vamos a tener que recortar porque aquí tenemos un patrocinador que bueno, que todavía no te he presentado, ya te los presentaré un día,
Pero este podcast está patrocinado por Quarter, que precisamente es una herramienta que es perfecta y que, bueno, no lo ha dicho Rodri ahora porque no se ha acordado, pero es la que utiliza cada día para escuchar las conference call y para ver los informes trimestrales. Así que desde aquí es la única y exclusiva que recomendamos. Dicho esto, te lanzo la siguiente. Una empresa privada que te gustaría que cotizase. El aeropuerto de Bangalore. El aeropuerto de Bangalore. Sí. ¿No cotiza? No. ¿Y por qué este en concreto? ¿Qué hay ahí? Ya te lo diré un día. Pero si ves quién es el dueño del aeropuerto de Bangalore, entenderás por qué quiero que salga a cotizar. Vale. Ahora me he quedado pensando. Ahora no. O sea, una de las tesis de renta variable que tenemos también es, bueno, pues es el dueño del aeropuerto de Bangalore y bueno, pues espera que salga a bolsa en los próximos años. Es uno de los aeropuertos que igual más proyección tienen en el mundo. Creo que en 2019 fue el aeropuerto que más creció en el mundo, para que te hagas una idea, en número de pasajeros. Y bueno, la ciudad de Bangalore pues está también creando todo este ambiente de startups tecnológicas que está haciendo que crezca mucho la ciudad. Entonces, bueno, es una tesis interesante. La tesis de India también es interesante en sí. Y la empresa de la que estoy hablando es Fairfax India, que es el dueño del, creo que el 49% ahora, 48% del hotel del aeropuerto de Bangalore. Dirigida por Prem Watsa. Exacto. Vale. Ahora empiezan a cuadrar las fichas. Vale. Esta es más comprometida. A ver cómo la ves. ¿Alguien sobrevalorado en el mundo de la inversión? ¿O algo sobrevalorado? Sergio Falla, no. No puede ser porque no estoy valorado, o sea, no puedo. No puedo estar sobrevalorado, Rodri. Que no sé, o sea, no quiero meter mierda a nadie, la verdad. Pero sí que creo que no voy a decir nombres, pero yo creo que el mercado ahora mismo está poniendo a muchos fondos en su sitio. Muchos fondos que igual les ha ido bien durante 2020-2021 porque han cogido toda la tendencia del mercado, pero al final, pues cuando vienen maldadas han caído más que ninguno. Y eso, si al final dices, joder, si estabas, yo qué sé, long de todo lo que ha subido y luego esto cae, pero si tú ves cómo eso ha ido y el fondo ha caído más, es porque no has hecho bien el portfolio management. O sea, algo has hecho mal. O has vendido y luego has vuelto a comprar más caro o tal. Yo, por ejemplo, otra cosa que flipo es que hay fondos que su principal posición ahora mismo pues son empresas que están mucho más altas que en 2020. Tipo Microsoft, Google, etcétera. Que se las ven de primeras posiciones y dices, joder, pero si es primera posición ahora, porque en 2020 antes del COVID no lo era, no la conocías, porque es muy difícil, ¿no? Al final son de las empresas más grandes del mundo y si estás long ahora, que están mucho más altas que en 2020, es que no has hecho bien tu trabajo o no lo hiciste bien en 2020. Ahí yo, por ejemplo, sí que veo pues eso, que hay muchos fondos que yo creo que no han hecho bien el portfolio management. Un defecto que te pondrías como inversor. Que me falta experiencia. Pero esto no es un defecto, esto es algo circunstancial. Bueno, es un defecto a día de hoy. Igual dentro de 20 años te diría otro, pero es el mayor, ¿no? Yo, por ejemplo, ¿cuántas acciones puedo controlar ahora mismo? Pues igual 50, 60, 70, 100.
pero es que sé que dentro de 10 años igual controlo muchísimo más sectores. He aprendido mucho de la parte de pharma. Estoy aprendiendo ahora, por ejemplo, la parte de insurance, de aseguradoras, que es un mundo pues, que yo no conocía. También real estate. Eh, vas poco a poco metiéndote, ¿no? Por ejemplo, un sector que yo no conozco nada, las materias primas, porque es un sector que al final lleva mucho tiempo. Pues eso yo creo que en un futuro pues tendré más conocimiento para poder invertir ahí. Yo al final me centro en lo que conozco. Y normalmente si ves un poco mi cartera, son negocios muy fáciles de entender. Y bueno, poco a poco yo creo que eso vas a evolucionando como inversor, pues puedes darle un poco más de complejidad, ¿no? A las tesis. Y no sé qué más decirte, pues un defecto más así. Bueno, pues que soy muy conservador. No me gusta nada la deuda, no me gusta nada las empresas con deuda. Estoy todo el día pensando en el downside, en el downside, en el downside. Y eso, pues bueno, no sé si será un defecto o no, pero bueno, seguramente me hace perderme muchas buenas oportunidades. Pero bueno, yo soy muy Esto, amarrategui. esto es como cuando te preguntan un defecto y dices, es que soy demasiado perfeccionista. Es, No, 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 ya, Sergio, yo te voy a es- poner un ejemplo. no, no, Te voy a no, poner un porque, ejemplo. no, porque precisamente eso es algo bueno. O sea, tener el foco en Pero, el downside pero mira, y Sergio, ser te voy a poner un conservador. ejemplo. Yo todas las primeras empresas que compré en mi vida, creo que las 4 primeras empresas que compré, 3 de ellas eran net. Eran caja neta, y te daban un dividendo del 8%. Para que te hagas una idea de yo me acuerdo que me estresaba muchísimo. Para meter el primer dinero en la primera empresa, o sea, tardé 2 meses en decidirme. O sea, tenía el dinero en el broker y no sabía si comprar. Porque yo decía, es que no tengo ni puñetera. O sea, me la había mirado muchísimo. O sea, tenía todo, me había leído todos los reports de arriba abajo, 300 páginas, todo. La controlaba muchísimo, pero me daba un miedo a perder dinero que no te puedes imaginar. O sea, yo le tengo mucho aprecio a mi dinero, ¿eh? Mucho aprecio. Entonces, Pues vaya eso. defecto, vaya defecto. No, pero Tenerle. seguramente igual, joder, yo, si me pregunta Sergio, oye, Rodrigo, si haces a 5 años un 9%, un 10% analizado, ¿estaría usted contento? Y yo le diría, sí. ¿Sabes lo Y- que, ¿sabes lo que te digo? Igual, yo que sé, a la gente que trabaja en el sector, tú le dices eso y te dice que mínimo un 15. Y yo lo he escuchado eso muchas veces, sí, yo lo he escuchado eso muchas veces. Y yo, pues, no sé, soy más conservador. O sea, yo al final, pues, cortitas y al pie. Y cada Bueno, vez soy bueno. más de cortitas y al pie. La verdad, porque son las que funcionan. No las de easy tal, easy cual, y bueno, este riesgo, bueno, no creo que pase. Pues al final pasa. Bueno, me gustan esos defectos. Los veo más virtudes, pero no sé si, aparte de algún defecto, tienes algún enemigo. Pero te quería preguntar, ¿qué acción le recomendarías a tu peor enemigo a día de hoy en el Cualquier mercado en que nos... empresa de. En cualquier empresa de consumo ahora mismo que no sea necesaria, que no sea necesario para las familias y que vaya con deuda. O sea, eso. Y que tenga un working capital tremendo. Como tenga esas 3 patas, con Dios. Está. Vale, vale, pero queremos nombres. Queremos nombres porque yo mañana he quedado con mi cuñado y me va a hacer la típica pregunta de ¿en qué invierto? ¿En qué invierto? Pues necesito un nombre. Eh, es que. Mira, va, te voy a decir una. Hay una empresa. A mí no me gusta nada. eh, que se llama Curate. Que es de John Malone. Que se dedica a hacer teletienda en Estados Unidos. Y es una empresa que Ah, es un vale. negocio malo con mucha deuda. Entonces, negocio malo con mucha deuda y encima en consumo y encima que tiene un working capital tremendo, me parece que lo va a pasar mal. Y yo creo que no me sorprendería que acabaran con una ampliación de capital. Me gusta, me gusta. Así hemos venido a mojarnos, Rodri. Aquí hay que Sí, decir
nombres A y... ver, te podría decir unas cuantas más, pero es que me meto en un lío. Al final es que también, pues eso, no puedo hablar tampoco mucho de... No, con esa me vale. Si encima le voy a contar la historia de John Malone y va a ir directo al broker a comprarla. Pues sí. Em, Y encima ese creo que el CEO ha dimitido hace unos meses. O sea, es que huele de o lejos, tú. Huele de encima, lejos. encima le vendo el cambio de transición, que siempre es positivo. Oh, me encanta. Luego Me hay otra encanta. mía, si quieres te digo otra que va a acabar en cero, 100%, que se llama Endo Farmacéutica, está quebrada, está ahora cotizando a 10 céntimos, algo así. Lleva un menos 99%. Esa empresa pues creo que tiene 8 billones de deuda y cotiza de market cap ahora 30 millones o 100 millones cotizará. Pero vamos, que es que la equity vale cero. O sea, vale cero y la deuda le van a meter un haircut de cuidado. Entonces, bueno, esa es otra. Esa es una empresa que compró una de la antigua empresa que tengo en cartera, que se llama Night Therapeutics. Night Therapeutics, los founders de esta empresa, antes tenían Paladin Labs y se la vendieron a Endo Farmacéuticas en 2014 o 2015. La vendieron por 2 billion, más o menos. Y mira, pues de 2 billion que adquirieron Paladin Labs a valer cero. Por eso en farmacéuticas es muy importante, uno, son tres cosas. El management, dos, la deuda y tres, que no tengas un blockbuster. Es que esté todo diversificado, porque como tengas que depender de un producto y algo pase con ese producto, estás con Dios. Entonces, bueno, son los tres pilares que tienes que buscar dentro de la farma. Que el farma es un sector buenísimo, con unos ROIs súper altos, pero el problema es que es un campo de minas, porque la gente le gusta bastante la deuda, se cree que todo va a salir bien y cuando llegan cisnes negros, pues se va a cero. Tienes también la parte de Valiant, que también pasó. Está, por ejemplo, en dos farmacéuticas. La verdad que hay historias de que se van a cero bastantes farmas grandes. Ujú. Lo raro es que esté tan endeudada, porque normalmente las farmas no suelen conseguir deuda de manera fácil, a no ser que Es que tengan ya... esta tuvo el problema de los opiáceos en Estados Unidos. Ujú, Esta se metió donde no debía. ujú. Vale. No sé cómo ha ido tu apetito lector últimamente, pero te quería preguntar por un libro que te haya gustado últimamente o un libro que suelas recomendar, que hayas leído en el último año o de siempre. Un libro que suelas Yo, recomendar. mira, para inversión, creo que es muy importante estudiarse el libro de Mackenzie de Evaluations. Muy importante. Que lo tienes ahí detrás, de hecho, creo. Sí. Está en la tercera fila, el blanco y azul y negro. Esa es la Biblia. Si entiendes, no, si te lo lees bien y luego interiorizas los conceptos y sabes crear un modelo que, que te simule cómo varía el ROI, cómo varía el ROIC en función del growth y del ROE marginal y del ROI inicial de la empresa, has aprendido, en un libro has aprendido igual todo lo que necesitas, porque al final todo se basa en eso, en saber llegar a ese modelo. Y vas a saber llegar a ese modelo, hacerlo bien y modelarlo bien con ese libro. ¿Por qué? Porque ahí vas a tener que modelar el CAPEX, vas a tener que modelar los márgenes, cómo cambia, que vas a tener que... Es que si lo haces bien, y yo tengo un modelo hecho de eso, simplemente teórico, para mí, para entender cómo funciona la inversión. Que yo voy moviendo mis cositas. Y el price to book value, esto habla mucho, el que aplica muy bien todo ese libro es Terry Smith. Y tú lo ves en sus conferencias, muchas veces de este ejemplo que dice, si yo compro esta empresa a book value tal y a PER tal, y crece esto tal, pero tiene un roce de tanto, en 30 años ¿cuánto vale? Y luego esta que está muchísimo más cara, pero el roce los tiene al 30. ¿Cuál es mejor inversión? Y te da el retorno sobre la inversión a 30 años vista y dices, coño, es que la de Quality
mucho mejor, pero claro, tiene que tener growth, no es solo quality, sino que tienes que poder reinvertir ese capital, si no, pues te da igual. Entonces, bueno, en yo creo que te das cuenta, de un lado, por qué la gente es value y por qué la gente es quality. Y bueno, qué mira cada uno dentro de un modelo para poder decir que el valor intrínseco de una empresa es mayor que el del mercado o menor. Ujú, ujú. De hecho, este libro es mi manual de mano que lo suelo consultar bastante a menudo. De hecho, me gusta tanto que hice un curso en Alfa Positivo solo del contenido de este libro. Es un curso que se llama El arte de la valoración de empresas. Y ¿Sí? ahí resumí todo lo que hay Ostras. en el libro de Evaluation con ejemplos reales. En vez de poner ejemplos ficticios que utilizan en el libro, usé empresas reales. Y la verdad es que es de los cursos que más ha gustado y que más visualizaciones ha tenido y todo. ¿Y esos Y cursos cómo tienes acceso a ellos? bueno, pues es O muy sea, fácil. es con lo del el club, ¿no? Sí, exacto. Siendo miembro del Club de Alfa Positivo, entre otros, es uno de los cursos que puedes encontrar, aparte de análisis y, por supuesto, nuestra gran comunidad de inversores. Y ahora te paso a la última pregunta, que es un aprendizaje en este último año o en estos últimos 2 años, desde que hicimos la entrevista. ¿Con qué te quedas? Mm, dos, te diría dos. Uno, qué importante es saber comunicar, tanto de manera escrita como en una presentación más tipo PowerPoint. También hablarlo, ¿no? Con cierta gente. Al final tienes que saber que la persona a la cual estás hablando no tiene la misma información que tú. Entonces, bueno, esa información nueva la va a procesar de una manera en la cual tú la procesas de otra. Y un poco eso, cambiar el lenguaje a la hora de transmitir. Eso número uno. Y número dos, que es súper importante en cualquier negocio, yo creo que también en la vida, saber los KPIs. O sea, qué es lo que te va a hacer bueno o lo que te va a hacer malo. Y tenerlo súper claro. O sea, que no necesitas igual 500 horas para saber qué es lo que te mueve la aguja. Tanto en un negocio de real estate como en un negocio de alfa positivo o en un hedge fund. Yo creo que si tienes claro eso, tienes mucho camino por delante. Ya hecho. Ujú. Pues me ha gustado mucho tu respuesta. Primero porque la comunicación ahora vas a tener oportunidad también de mejorarla y de ponerla aquí en práctica con el podcast, que te avanzo que va muy bien. Cuando empecé con el podcast, bueno, aparte de ser terrible, me ponía delante bueno, me caían las gotas de sudor de los nervios, de, de que, bueno, que siempre he tenido pavor a hablar en público y a ponerme delante de una cámara. Oye, pues se va mejorando y al final, pues ahora me pongo a hablar delante de 40 o 50 personas en una clase y me siento genial. Y Ya. todo esto es por el podcast. Y me imagino que también al hablar con otra persona, pues también lo irás notando. Y lo de los KPIs, totalmente de acuerdo. Tanto en cualquier tipo de proyecto como en las empresas, hay que saber qué es lo importante, qué es lo relevante y qué es lo secundario, ¿no? Y con esto cerramos este primer episodio. Rodri, ¿qué te ha parecido? ¿Cómo te has sentido? Bien, la verdad que bien. Con ganas de traer a invitados, macho. A ver si el de la siguiente semana le gusta a la gente. Es una persona que yo creo que nunca le han hecho un podcast. Así que con Ujú, ganas de traerle y preguntarle un poco qué opina del mercado y qué oportunidades ve. ujú. Pues yo igual, muy ilusionado con todo lo que viene. Tenemos ya
un buen buffer de ideas, de invitados, de temas que queremos tocar. Así que espero que la gente también esté igual que nosotros de ilusionados con lo que viene. Y como siempre, nuestro KPI es el cariño de la gente, así que nos podéis dejar vuestro comentario sobre lo que os ha parecido, vuestra celebración de la vuelta del podcast de Alfa Positivo y, como he comentado, cualquier sugerencia y cualquier idea, cualquier pregunta que queráis que comentemos. Y ahora sí lo puedo decir ya, nos vemos la semana que viene. Rodri, nos vemos la próxima semana para tener una charla con nuestro invitado. ¿Quién viene, Sergio? ¿Alguna pista o algo? ¿O qué? ¿Podemos dejar una pista? Hombre, deja una pista, ¿no? Puede estar bien, puede estar bien. Lo que pasa es que tú lo conoces mejor que yo. ¿O Yo quieres creo que la deje yo? Déjala tú, déjala tú. Venga, eso es el gestor de un fondo español nuevo de este año. Venga. Y nunca ha venido a un podcast. Es la primera vez. Venga, pues Vamos a hacer el nuevo Gabriel Castro 2.0. O sea, a Gabriel Castro ya no le queremos porque ya no nos quiere él a nosotros, así que nada. Se le ha subido la fama. Que buscar. Exacto. Es el gestor del año de 2022, así que nada, macho. Ya se ha ido a vivir a Chicago, si es que este chaval, o sea, vive ya en otro mundo, ¿eh? Sí. Sabe que el dólar ahora está fuerte, pues no, tonto no es. Pues Habrá que traerle, ¿no? También, ¿o qué? Bueno, si le apetece un día también lo traeremos, sí. Así que nada, Rodri, muchas gracias por esta charla. Como digo, nos vemos la semana siguiente con una entrevista súper interesante. La semana que viene también estaré en Madrid, por si alguien quiere pues tomar un café, cualquier cosa. Estaré en el evento de Rankia. Si alguien se pasa por ahí, es el sábado 5 de noviembre y bueno, estaremos todo el día por ahí. Rodri no estará porque está de viaje en Oslo, pero bueno, siempre encantado de poner cara a muchas personas con las que hablamos, a oyentes del podcast y bueno, pues encantado de tomar un café por ahí. Así que, Rodri, nos vemos la semana siguiente. Perfecto. Y que vaya muy bien. Y si tenéis alguna sugerencia, nos la podéis mandar, aunque sea por un comentario, ¿no? En YouTube o por Twitter, por donde queráis. Y oye, pues Rodrigo, Sergio, vamos a hacer... ¿Por qué no hacéis este tipo de formato? Que yo creo que sería muy interesante. Pues nosotros estamos abiertos a ideas y la verdad que nos encanta escucharos, ¿vale? Un abrazo, chicos. Que vaya muy bien.